Muy buenos días. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado les da la más cordial bienvenida al 24º Seminario Internacional y 12º de Tecnología y Regulación Mercado Energético 2. Este evento se transmite a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. Ustedes nos encuentran en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter nos encuentran como @antimonopolioes. Algunas de las principales temáticas que se desarrollaron hasta el momento en este 24º Seminario Internacional y 12º de Tecnología y Regulación Mercado Energético 2 son: Marco General del Mercado en la Industria de los Hidrocarburos, participación del sector energético en el presupuesto general del Estado, evolución y desafíos en el sector eléctrico, y también tuvimos experiencias de otros países. Ahora invitamos a nuestro primer expositor, el economista Henry Albán, representante de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Henry es líder de calificación, autorización, registro y control anual de gas licuado de petróleo. También es funcionario de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y posteriormente de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Henry nos presenta el tema comercialización del gas licuado de petróleo a nivel nacional. Economista, bienvenido. Buenos días, público asistente. Reciban un cordial saludo de parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y a la vez quiero agradecer la invitación realizada por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado a este importante evento. El tema que voy a tratar y poner en conocimiento de ustedes es cómo funciona, cómo opera el mercado de comercialización de GLP en el Ecuador. Primeramente, empecemos conociendo qué es la ARCH, qué es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero fue fundada el 27 de julio del 2010 a través de la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y a la ley de régimen tributario interno, constituida como el organismo técnico administrativo encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Esto es la exploración, la explotación, la refinación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. ¿Qué es lo que hace la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero? Es garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos y la eficiencia de la inversión pública a fin de precautelar los intereses de la sociedad, mediante la regulación y control oportuno de las actividades relacionadas al sector, entre ellas la comercialización de gas licuado de petróleo. Igualmente, la agencia ejerce las funciones de la anterior Dirección Nacional de Hidrocarburos, ejecuta las políticas políticas hidrocarburíferas que son emanadas desde el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y con la coordinación y determinación de ejes de acción por parte del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. ¿Qué es el gas licuado de petróleo? Es un hidrocarburo combustible constituido fundamentalmente por propano, butano o sus mezclas, que se comercializa como combustible líquido que se almacena y distribuye en recipientes herméticos a presión. La abreviación que se utiliza para identificar este producto es GLP. ¿Cómo está conformada la oferta de GLP para el consumo interno? Esta proviene de dos fuentes que son la producción nacional y las importaciones. La producción nacional se obtiene a través de 3 refinerías que son La Libertad, Esmeraldas y Shushufindi. Y la importación proviene de varios países como Nigeria, Argentina, Perú, Estados Unidos. Como ustedes pueden, la producción nacional, estos son datos del año 2013. La producción nacional alcanzó 226.226 toneladas métricas año,
que significan el 21.60% de la oferta. Las importaciones ascendieron a una cantidad de 821.053 toneladas métricas, que significan el 78.40% del componente de la oferta de GLP. Observen ustedes cómo realmente el GLP tiene un alto componente de importación. ¿Sí? Lamentablemente no se ha podido desarrollar la infraestructura necesaria para que el GLP sea en su mayor parte tenga un componente nacional. ¿Cuál es la cadena de importación? O sea, ¿cómo llegan el GLP a las diferentes instalaciones para luego ser distribuidas a la infraestructura de comercialización de GLP? La importación se la realiza, la importación que proviene de los países antes señalados se la almacena en el buque de gas Milref, que está ubicado en Punta Arenas, al sur de la isla Puná. Este buque tiene una capacidad de 45.000 toneladas métricas de almacenamiento. ¿Sí? Del buque de gas a través de alijadores llega al terminal de Tres Bocas y luego pasa vía gasoducto al terminal del Salitral, que es la planta de abastecimiento de la EP Petroecuador. Un reciente origen de la importación es los buques de gas de origen inglés que llevan el producto hasta el terminal de Monteverde y de ahí al terminal de Petroecuador, la planta de abastecimiento y envasado de Chorrillos. Como ya antes lo mencioné, la producción nacional proviene de La Libertad, Esmeraldas y Shushufindi. ¿Cuál es la infraestructura o los actores del proceso de la cadena de comercialización de GLP? ¿Y en qué número tenemos registrados y autorizados en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero? Tenemos registradas 6 plantas abastecedoras de GLP que pertenecen a la empresa pública de petróleos del Ecuador, EP Petroecuador, 11 comercializadoras, 23 plantas de almacenamiento y envasado a nivel nacional. Bueno, son 22, excepto una que recientemente, por disposición del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, fue retirada del sector de Pifo. Es la planta de Ecogas y Tulcache. 58 centros de acopio a nivel nacional, 2.737 depósitos de distribución de GLP, 2.778 vehículos de transporte de GLP en cilindros. Esto es las plataformas, camiones y camionetas que realizan el servicio a domicilio en los hogares. Finalmente, los autotanques de GLP, los que llevan el producto al granel, desde las plantas de abastecimiento a las plantas de almacenamiento y envasado de las comercializadoras, son en número de 179 vehículos. Esta es una descripción de cómo funciona la cadena de comercialización. La importación y producción nacional está dirigida, es depositada, almacenada en las plantas de abastecimiento de Petroecuador. Luego de eso es transportado vía autotanques hasta las plantas de envasado de las comercializadoras. De ahí de las plantas de envasado de las comercializadoras, cuando ya el GLP es envasado, es transportado a través de plataformas a los centros de acopio. Los centros de acopio son instalaciones que tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 3.000 cilindros. De los centros de acopio pasan los cilindros envasados a los depósitos de distribución y de ahí llegan al consumidor final en el local o a través de las camionetas en el servicio a domicilio. Esa es la cadena de comercialización de GLP. Plantas de almacenamiento y envasado, plantas de abastecimiento, tenemos 6 plantas de envasado,
ubicadas 5 en la región costa y 1 en la región sierra. Entre todas estas plantas de almacenamiento y de abastecimiento suman una capacidad de almacenamiento aproximada de 85,000 toneladas métricas. Estos son otros actores del proceso, son las comercializadoras. Ustedes pueden observar, son 11 comercializadoras y está descrito ahí cada planta de almacenamiento de la que son propietarias. Eni Ecuador posee 3 plantas de almacenamiento, Austrogas 2, Congas 2, Duragas posee 5 plantas de almacenamiento y envasado, Gas Guayas 1, Esaín 1, Galo Enrique Palacios 1, Loja Gas Catamayo 1, Mendogas 1 y la EP Petroecuador 5 plantas de almacenamiento y envasado de GLP. Este es un mapa del Ecuador donde se observa la ubicación de todas las plantas de almacenamiento y envasado y podemos determinar ahí que están ubicadas estratégicamente dentro del territorio nacional con el fin de abastecer oportunamente a las zonas geográficas circundantes. ¿Cuáles son los segmentos de mercado de gas licuado de petróleo? Doméstico, beneficencia social, industrial, el segmento de consumo agroindustrial y el GLP vehicular. Está destinado exclusivamente a los taxis afiliados a FedeTaxi. Podemos ver que el segmento de consumo doméstico es mayoritario con una participación del 90,55%, ¿sí? Seguido del GLP industrial con 6,56%, el GLP agroindustrial con el 1,82%, el GLP vehicular 1,06% y por último el GLP de beneficencia social 0,1%. En este pastel podemos ver la participación de mercado de las comercializadoras de GLP. Como ustedes pueden ver, la mayor comercializadora, la comercializadora que posee el mayor porcentaje de participación en el mercado es la comercializadora Duragas, con el 36,50%, Eni Ecuador con el 30,62% y Congas con el 14% de participación de mercado. El resto de comercializadoras tienen mercados, bueno, se le podría llamar un poco marginal, destacándose la poca participación en el mercado de GLP de la empresa pública Petroecuador. Los precios del GLP por segmento de consumo son variados y son fijados vía decreto ejecutivo. El precio oficial del GLP para el consumo doméstico es de 1,60. Este precio está vigente para la adquisición en el local, o sea, en el depósito de distribución de GLP. Ustedes se darán cuenta que en sus hogares reciben el GLP a domicilio al precio de $2,75 y hasta $3. ¿Sí? Este precio no está regulado. Sí, por lo tanto, o sea, sí existe protesta de parte de los consumidores en cuanto a la falta de fijación de un precio oficial del servicio a domicilio. Pero debo hacerles anotar que nosotros sí hemos estado como agencia, el ministerio, igual la EP Petroecuador, preocupados por este tema. Sin embargo, es difícil, o sea, poder fijar un precio oficial. No les digo que es imposible, o sea, tendríamos que trabajar bastante en este tema, debido a las distancias existentes, o sea, a los costos que significa utilizar vías fluviales, inclusive llegar a las comunidades lejanas del país. Sí, entonces esto significa un poco de dificultad que en el transcurso de tiempo esperamos, o sea, superar y evitar ya la protesta normal que surge de la población acerca del precio del GLP del servicio a domicilio. ¿Sí? El precio de beneficencia social es igual que el precio del GLP doméstico. Este está destinado para los hospitales públicos, centros de salud, subcentros, casas asistenciales, ¿sí? Fundaciones sin fines de lucro.
El GLP industrial está establecido en el decreto ejecutivo, el precio del GLP industrial está establecido en el decreto ejecutivo 338, sí, en el artículo 10. Este precio es fijado por la EP Petroecuador de manera semanal, ¿sí? De acuerdo al precio internacional, varía semanalmente este precio. Ustedes pueden ver la diferencia entre el precio de 1.60 y el precio del GLP industrial, ¿sí? A este precio de 12.50 hay que sumarle los márgenes de comercialización que tiene cada una de las comercializadoras. Es por eso que el precio en el segmento industrial, en el segmento comercial, varía el cilindro de 15 kilogramos entre 20 y 22 dólares. El GLP vehicular, igualmente, al igual que el precio del GLP industrial, que está destinado exclusivamente al secado de granos, específicamente al secado de arroz, maíz y soya, tiene un precio de 0.334 centavos de dólar el kilogramo. Esta es la equivalencia en un cilindro de 15 kilogramos que llega a costar 5 dólares el cilindro de 15 kilogramos. Este es un cuadro comparativo de precios con nuestros países vecinos. Les ruego disculpen que hay un pequeño error ahí en esta gráfica. Como ustedes pueden observar, el precio en el Perú es de 23.25 dólares el cilindro de 15 kilogramos. Y en Colombia es 17 dólares. Únicamente la figura, la barra está al revés. Sí, pero ese es el precio. En el Perú 23.25 y en Colombia 17 dólares. Hay una enorme diferencia entre el precio del GLP doméstico que se cobra en el Ecuador y con los países vecinos, ¿no es cierto? Este fenómeno ha generado bastante problema, les digo, en el mercado, ¿no? O sea, debido a que el GLP doméstico es desviado, es sujeto de un uso indebido por parte de las actividades productivas con fines lucrativos, los restaurantes, los hoteles, las florícolas, los planteles avícolas, la industria, utilizan clandestinamente y de manera ilícita el GLP doméstico al precio de 1.60. Entonces, como ustedes se dan cuenta, anteriormente, si nos damos cuenta de cómo están estructurados los precios, podemos determinar de que existe un mercado altamente subsidiado en el GLP. A esto se suma un nuevo decreto ejecutivo, que es el 1289, en el cual se faculta, ¿sí?, a las actividades clasificadas por el SRI en el RICE, que es el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, en los niveles 1 y 2. Los establecimientos pertenecientes a estos dos niveles pueden utilizar el GLP de uso doméstico, si para ello necesitan la autorización de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ¿sí?, la cual determina el número de cilindros mensuales que deben ser consumidos en este segmento de consumo. A más de estos establecimientos de las actividades descritas, también acceden a este beneficio los programas de colación escolar regentados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y por el Ministerio de Educación. Muy bien. Bueno, en el mercado de GLP existe un problema que atraviesan los hogares. Cuando a ustedes un distribuidor va a entregarles el GLP, a lo mejor les ocurrió esto, de que no quieren intercambiarle el cilindro de un color por el cilindro de otro color. ¿Sí? Este es un tema complicado debido a la competencia desleal que existe de parte de las comercializadoras. No obstante, o sea, las comercializadoras, cada una tiene registrado en el IEPI un color de identificación con el fin de vender su producto, ¿no es cierto?, de vender su producto, su imagen, de mostrar calidad en el servicio de ese producto. Pero esto ha generado, o sea,
el hecho de que tengan la identificación, o sea, con diferentes marcas, diferentes colores, ha generado el problema de intercambio de cilindros. ¿Sí? Este servicio de intercambio está siendo cobrado por los distribuidores, a veces en $1, o entre distribuidores también se cobran ese precio de $1 por intercambiar un cilindro. ¿Ya? Este problema a lo mejor, o sea, podemos resolverlo vía inclusión de un valor de parte del Estado en las tarifas que se les entrega a las comercializadoras. Esa es una posibilidad, pero los distribuidores están en la obligación de cumplir, o sea, con el intercambio de cilindros. Los distribuidores, los centros de acopio y finalmente las plantas envasadoras están en la obligación de receptar esos cilindros de GLP. Otro problema del mercado de GLP es el uso que le dan las comercializadoras al remanente. ¿Sí? ¿Qué es el remanente de GLP? El remanente es una cantidad de GLP que queda dentro del cilindro una vez que ha sido utilizado en los hogares. Ustedes se darán cuenta que siempre el cilindro no se queda vacío, sino que retorna con una cierta cantidad de GLP a las plantas de almacenamiento y envasado. Y de este producto, de este remanente, se han estado beneficiando las comercializadoras de GLP de manera ilícita al trasladar este producto hacia otro segmento de consumo, hacia el segmento industrial, hacia el segmento comercial. Ventajosamente, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en estos momentos, o sea, ya se encuentra realizando las acciones para proceder al cobro de los valores del exceso de GLP de las cuales se han venido beneficiando las comercializadoras a través de varios años. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero sustenta sus acciones en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de Hidrocarburos, en los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales emanados que constituyen la reglamentación de esta actividad. Bueno, el reglamento de comercialización, reglamento de autorización de actividades de comercialización de GLP está estipulado en el decreto ejecutivo 2282, el decreto ejecutivo 2592 que define la estructura tarifaria por el servicio público de comercialización de GLP, el decreto ejecutivo 338 que define o determina los precios del GLP, el decreto ejecutivo 626 que determina el uso del GLP para las instituciones de beneficencia social, el decreto ejecutivo 996 para el secado de granos, el decreto ejecutivo 087 para la comercialización del GLP vehicular. Finalmente, el reglamento técnico de comercialización de GLP, en el cual están determinadas las condiciones técnicas y de seguridad que debe cumplir toda la infraestructura de comercialización de GLP. Este reglamento se encuentra en proceso de reforma para optimizar de mejor manera el funcionamiento de todo el sistema de comercialización. Sí. En cuanto a las sanciones que establece la ley, ¿sí?, que establecen los reglamentos por el cometimiento de delitos o de contravenciones en la comercialización de GLP, el artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos establece una sanción pecuniaria, el artículo 78 igual establece una sanción pecuniaria por infracciones a los reglamentos antes descritos y a la Ley de Hidrocarburos. El Código Penal sanciona el tráfico ilegal de hidrocarburos, el almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida autorización, la adulteración de los derivados de hidrocarburos, el uso indebido de derivados de hidrocarburos, entre los cuales se encuentra el GLP, la sustracción de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y los perjuicios al Estado y al medio ambiente. Estos delitos son sancionados con reclusión a través del cumplimiento del proceso hasta la decisión de los jueces de lo penal. Bueno,
Como conclusión, yo les diría que estamos dentro de un mercado de comercialización de GLP altamente subsidiado, en el que 3 comercializadoras prácticamente abarcan el 70% de la comercialización, ¿sí? Y que es necesario establecer un sinnúmero de reformas para mejorar el sistema de comercialización. Sí, entonces, esto es lo que quería informarles respecto a la comercialización del gas licuado de petróleo. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta que realizar. Sí. Dígame, ¿a cómo está el precio del kilo de gas que entregan a los edificios a través de tanques, donde existe el gas centralizado? ¿Y cuántas compañías realizan esta comercialización? Verá, el precio del GLP a través de instalaciones centralizadas a los edificios en el segmento doméstico es 1.60, pero a este precio se le adiciona los márgenes de comercialización que tiene cada comercializadora. Entonces, por eso el precio es variable. No están estrictamente fijados los precios, como es los márgenes de comercialización para este segmento, ni tampoco para el segmento industrial. En el segmento industrial, a través de instalaciones centralizadas, igualmente se entregan al precio establecido por Petroecuador semanalmente, más los márgenes de comercialización que lo pone cada comercializadora de GLP. ¿Sí? Señor, por favor. Aló, ya. Buenos días, mi pregunta va enfocada específicamente a qué medidas están tomando ante el proyecto de cocinas de inducción. Las cocinas de inducción posiblemente eliminarán el consumo mayoritario que veo con las estadísticas que usted mismo presentó, es doméstico. Sí. ¿Qué medidas están tomando respecto a eso y cómo van a evitar que exista, por ejemplo, la falsa escasez del gas licuado ante este nuevo proyecto? Ya, muy bien. Mire, el tema de las cocinas de inducción, a nosotros como Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, únicamente el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, ¿sí? El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, nos han pedido información sobre volúmenes de GLP que son comercializados a nivel nacional, sobre la cantidad de personas que trabajan en el negocio de la comercialización de GLP. Del estudio que realizamos son aproximadamente 10.000 familias, sí, 10.000, 11.000 familias las que dejarían de trabajar en la comercialización del gas. O sea, esto generaría un impacto social, ¿no es cierto? Sí. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero prácticamente como organismo de control no está facultado, o sea, para realizar este tipo de análisis, sino que el organismo encargado realmente son aquellas instancias de la formulación de la política hidrocarburífera. Nosotros no podemos decidir en ese sentido, en el cambio de matriz energética, si van o no a implementar el sistema de cocinas de inducción. Ahora, las medidas para evitar la escasez del gas serían las que siempre la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y la anterior Dirección Nacional de Hidrocarburos la hemos realizado. Nosotros tenemos que garantizar el acceso del producto al consumidor final, y para eso la agencia lo que contribuye es con soluciones tecnológicas, ¿sí? El proyecto de tarjetas inteligentes, que debe ser de su conocimiento, ¿sí? El proyecto de sistema de trazabilidad comercial, las programaciones por distribuidor que se hacen en las provincias fronterizas, y aparte los operativos de control que realizamos conjuntamente con personal de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, la UID. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros, en lo que más ahondamos es en el control operativo del uso indebido del GLP en actividades no autorizadas? ¿Sí? Aquellos que se siembran el desabastecimiento en los hogares son aquellos que están utilizando en esos negocios el GLP doméstico. ¿Sí? Y bueno, las acciones que realiza la agencia ha dado frutos. Tenemos un sinnúmero de cilindros almacenados en las instalaciones de Petroecuador que lamentablemente no pueden ser utilizados por la propiedad intelectual, por el uso del derecho de marca. ¿Sí? No obstante, Petroecuador, conforme a la ley, o sea, es el propietario de esos cilindros y puede disponer, ¿no es cierto? Pero a través de remates que podrían ser las propias comercializadoras, los distribuidores, los centros de acopio. Sí, esas son las medidas que nosotros adoptamos para controlar de que el GLP llegue a los hogares, no se produzcan desabastecimientos continuos. Sí, señor. Buenos días. Antes usted comentaba sobre que más de uno de los usuarios ha tenido el problema del etiquetado o el color del cambio del cilindro. O sea, la pregunta es que si la ARCH, como agente regulador, conoce del asunto, ¿por qué no los obliga a las comercializadoras y distribuidoras a que probablemente den un mejor servicio? O sea, si ya conocen el asunto, ¿por qué no lo aplican? Sí, mire, nosotros receptamos a través del 1-800 Lo Justo todo tipo de denuncias, entre ellas la que usted menciona. Este tema, mire, es un poco, le digo, complicado precisamente, o sea, por el derecho de marca. Nosotros conversamos con el IEPI acerca de la posibilidad de emanar un decreto ejecutivo o un reglamento viabilizando el envasado de los cilindros de cualquier marca, envasado de cilindros de cualquier marca. No obstante, el IEPI nos advirtió de que si bien, o sea, podría ser emanado ese documento, el Estado podría tener juicios de carácter internacional. Sí, juicios de carácter internacional. Ahora, también, o sea, es un tema, le digo, de que es de reconocimiento tarifario. Si el Estado le paga a las comercializadoras a través del decreto ejecutivo 2592, les paga por el servicio público de comercialización de GLP. Esto involucra todo lo que se hace, ¿no es cierto? O sea, en la planta envasadora, el mantenimiento de cilindros, el envasado, sí, pero no hay un rubro incluido ahí sobre el intercambio de cilindros. Ya, este instrumento del intercambio de cilindros que establece un comité de canje salió posteriormente al decreto ejecutivo 2592. Sí. Lo que hacemos son los controles operativos, receptando las denuncias. La ciudadanía puede darnos la identificación del vehículo, ¿sí? El logotipo, como es el código que le asigna la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, está en la parte lateral de la puerta del vehículo. Entonces, esa es una medida, incluso verá, incluso este problema le ha ocurrido, no, o sea, nos ocurre a todos, nos ocurre al mismo ministro, usted puede decir que es falta de eficiencia, son temas que tienen un vacío legal. No, nosotros sancionamos, le sancionamos administrativamente al infractor y a la comercializadora, porque es obligación de las comercializadoras también ejercer el control sobre su red de distribución. Buenos días. Sí, señor. Haciendo relación a la antepenúltima pregunta y considerando nuestro entorno como país digamos, de Perú y Colombia, con lo que usted expuso de la situación de subsidio que tenemos nosotros, ¿qué resultados o cuál es la visión de su organismo en la situación del comercio fronterizo y lo atractivo que es hacer esta especie de contrabando? Porque obviamente se beneficia a mucha gente de esta situación de costos que produce también escasez en el interior. Sí, mira, bueno, la principal causa en realidad del uso indebido y del contrabando del GLP
es el diferencial de precios que existe con Perú y Colombia. Sí, es el diferencial de precios. Aparentemente, la eliminación del subsidio vendría a ser la solución, pero la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, por su naturaleza, no puede pronunciarse respecto a si es conveniente o no el retiro del subsidio. Eso le corresponde, eso le corresponde, digamos, a las instancias de decisión de la política hidrocarburífera, ¿sí? O sea, sería el Ministerio de Recursos Naturales no renovables, el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ejecutivo. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero es la agencia de control. Nosotros realizamos el control a la actividad. No podemos nosotros pronunciarnos sobre la eliminación del subsidio. Mire, no tengo aquí un cuadro. No tengo… ¿Aló? Aló. No funciona. Bueno, como le mencionaba anteriormente, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, para tratar de que el GLP no sea desviado y contrabandeado, tiene soluciones tecnológicas. Una es el sistema de trazabilidad comercial que permite a la agencia registrar todas las ventas, todas las compras que se realiza en toda la cadena de comercialización de GLP. O sea, desde que el producto sale de la planta de abastecimiento, llega a la planta de almacenamiento y envasado, el envasado llega hasta el centro de acopio y del centro de acopio hasta el distribuidor. Hasta ese límite el sistema de trazabilidad comercial ha llegado. Se está haciendo todo investigando cómo poder llegar a controlar la venta al consumidor final. Todavía no hemos llegado hasta ese nivel. Sí, sería lo óptimo, o sea, llegar, porque ahí nosotros podríamos controlar que el producto que sale de las plantas de envasado llegue exclusivamente a los hogares, que no se desvíe a los restaurantes ni tampoco salga por las fronteras. Ahora, respecto a los resultados, tenemos, no tengo aquí un cuadro que describe todos los operativos que realiza la Agencia de Regulación a nivel nacional, la cantidad de cilindros que nosotros incautamos producto de este ilícito. Buenos días. Sí, señor. Quisiera que por favor me aclare, puesto que existe un decreto ejecutivo en el cual se fija los parámetros para la comercialización, o se fija más bien las tarifas de comercialización de las empresas distribuidoras. Sin embargo, también se aclaró en la conversación que existen las comercializadoras para las distribuidoras de gas centralizado en los edificios. ¿Por qué, pese a que existe este decreto ejecutivo, este tipo de distribuidoras no lo obedecen? ¿Por qué se salen de los parámetros o de los estándares de que el precio de gas de uso doméstico supere el 1.60? Sí. Mire, yo ya le mencioné, los márgenes de comercialización no están fijados. O sea, los márgenes de comercialización lo pone la comercializadora de acuerdo a la calidad de servicio que le brinda. ¿Sí? No están establecidos como en los combustibles limpios, ¿no? Como en las gasolinas hay un margen de comercialización. En el gas licuado de petróleo no hay. Únicamente están establecidos los precios oficiales del gas licuado. Una pregunta, por favor. De acuerdo a lo que usted nos comentaba, por acá. De acuerdo a lo que usted nos comentaba, evidentemente todas las medidas que ponga la Agencia de Regulación van a resultar insuficientes mientras el diferencial de precios con los otros países exista. Es decir, pueden haber muchos operativos, haber mucha tecnología en lo que ustedes están implementando y un gran trabajo atrás de eso, que mientras existe el diferencial de precios, siempre existirá la motivación para cometer el ilícito en cuanto al contrabando. Yo no sé si ustedes como agencia hayan hecho alguna sugerencia técnica, por supuesto no puede ser política, técnica, para el retiro del subsidio del gas. Ya años atrás, por parte de la ministra Natalie Celi, en ese entonces, existió un estudio para retirar el tema del subsidio del gas.
herramientas tecnológicas hay muchas, más bien pensaría desde la parte de la población que es un tema de decisión política, pero yo no sé si ustedes han hecho un análisis y una recomendación desde el punto de vista técnico para el tema del retiro del subsidio del gas. Porque supongo que desde el tema de la regulación, toda la implementación de las medidas que ustedes hacen y los controles tendrá un costo. Y ese costo de pronto puede estar siendo muy grande frente al beneficio que tendríamos eliminando el subsidio. Sí. Mire, sinceramente, la agencia no ha emitido propuestas sobre la eliminación del subsidio. Hemos analizado, o sea, entre los técnicos hemos conversado, o sea, de la necesidad de posiblemente eliminar de forma parcial ese subsidio. Ya, pero este es un análisis interno que hacemos los técnicos, que conversamos, pero oficialmente tampoco hemos recibido una instrucción para hacer un análisis, una propuesta capaz de ponerle a consideración del ministro, del presidente de la República. Pero no obstante, le puedo asegurar de que, hace unas 2 semanas hicimos un análisis de cuánto, en qué grado ha bajado el desvío del GLP y el contrabando a nivel nacional. Hicimos un análisis interno. Hasta el año 2011 estimábamos, esa es una estimación que le realizamos con datos estadísticos, el desvío y el contrabando de GLP significaban el 12% del volumen total comercializado, el 12%. De ese 12%, el 10% del ilícito está al interior del país, o sea, en el desvío del GLP hacia actividades productivas con fines lucrativos. Y el 2% es de que se va por las fronteras. La percepción general, la percepción pública es que es al revés, ¿no es cierto? Pero los datos, el análisis estadístico le demuestran lo que le estoy diciendo. En el 2011 hicimos un nuevo análisis con datos actualizados, hace unas 2 semanas, y ha bajado al 8% aproximadamente. O sea, las acciones que realiza la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico sí tienen efectividad, aunque no sean visibles. Tienen efectividad y tenemos la oportunidad de decirlo en esta clase de eventos. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Bueno, muchas gracias por su atención. Agradecemos al economista Henry Albán, representante de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que nos acompañó con el tema comercialización del gas licuado de petróleo a nivel nacional.